Hoy, bueno, vamos a compartir, como ya lo decía el doctor, algunas de las reflexiones sobre lo que hace que Colombia sea un destino de clase mundial. Esa es una apuesta que viene realizando el país y pues para eso vamos a analizar una serie de factores que tienen que ver pues precisamente con qué hace un destino turístico que sea precisamente de ese nivel de competitividad para considerarse como de clase mundial. Y para eso pues quisiera un poco recurrir a sus conocimientos, a su memoria, ¿no? Y a sus deseos, porque cuando uno habla de un destino turístico de clase mundial tiene que ver precisamente con esos sitios o los lugares a donde uno quisiera conocer, ¿no? Y pues esos sitios que inmediatamente vienen a la cabeza nuestra, ¿cierto? A nuestra mente, a nuestro deseo, son precisamente esos lugares, esos destinos que se han consolidado en nuestra mente como consumidores, como posibles turistas y hacen de que seamos, pues, efectivamente tener unas necesidades, unos deseos que se proyectan en un lugar puntual. Eso pues nos lleva también un poco a la noción de mercadeo, ¿no? Si aquí pues creo que todos somos colegas, administradores turísticos, hoteleros, sabemos de qué consiste el mercadeo, ¿cierto? Y el mercadeo precisamente trata de buscar satisfacer las necesidades y deseos que tienen nuestros clientes, ¿no? Es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, precisamente un destino de clase mundial, viéndolo desde la demanda, porque aquí es importante verlo desde la visión del cliente, ¿no? Desde la demanda, no desde la oferta, y ya vamos a hablar un poco de esto. Es precisamente esos destinos que son capaces de satisfacer las distintas necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, un poco como esta reflexión inicial para también plantearles que pues los ámbitos de competencia están cambiando, que ya no basta solamente con tener dotación de recursos naturales o culturales, sino toca empezar cómo hacemos para que estos recursos naturales y culturales y todas las dotaciones de factores que tenemos se logran transformar en una satisfacción puntual de una necesidad o de un deseo. Digamos que eso es lo que hace un destino de clase mundial como los que cada uno de ustedes pensó cuando les dije a dónde quieren irse de vacaciones. Bien, vamos a ver tres grandes puntos que he previsto para esta sesión. El primero es ver cómo pues está el turismo en el mundo y en Colombia para considerarse como un sector de clase mundial. El segundo es en qué nivel de competitividad está actualmente Colombia, competitividad turística, que es pues lo que nos interesa en este negocio. Y como tercer punto, cuál es la estrategia que venimos realizando o que debemos realizar todos los que hacemos parte del sector turístico. Entonces vamos a iniciar hablando de cómo es pues precisamente cómo está Colombia como factor de destino de clase mundial, como sector de clase mundial. Y para eso pues vamos a hacer tres análisis. Primero vamos a ver un poco cómo está el contexto mundial, luego vamos a ver cómo es la demanda, o sea, cuáles son nuestros clientes, y por último la oferta, o sea, qué tenemos nosotros, para hacer ese cruce de esos tres aspectos y empezar a ver en qué nivel estamos, ¿no? Para entrar al segundo punto. Bien, entonces la primera parte tiene que ver con cuál es ese contexto del turismo y las distintas tendencias que se están dando en la actualidad. Pues efectivamente el turismo es uno de los negocios más dinámicos y más grandes del mundo. Esperamos este año, 2012, digo esperamos porque a todos los que estamos en este negocio y que somos también turistas potenciales, cualquiera de nosotros va a ser posiblemente en este año 2012 el turista 1.000 millones. Yo creo que ustedes han visto en las publicaciones recientes de la Organización Mundial del Turismo cómo pues ya se está llegando a esa cifra, que es como un hito, ¿no? El de los 1.000 millones de viajeros en el mundo. Y pues aquí vemos que los crecimientos han sido importantes. Este año, como les digo, vamos a llegar a superar esa cifra, pero lo que esperábamos pues también es que realmente para el 2030 casi se duplique esta llegada de
de viajeros en el mundo, y también va a haber un cambio en los jugadores de este negocio, ¿no? Lo que son las economías emergentes, como podemos ser nosotros, y otros bloques de países que están allí en el contexto mundial, van a empezar a tener una dinámica mucho más fuerte y un papel más relevante en lo que son las llegadas de turismo mundial, llegando precisamente a ser un poco más del 50% de las llegadas que tienen el turismo en el mundo, ¿no? En eso es importante resaltar el rol que puede tener para nosotros una economía emergente muy cercana a nosotros y que a veces es un poco desconocida desde el idioma, ¿no? Porque aquí, bueno, no sé cuántos hablarán portugués acá, yo no, pero Brasil va a ser uno de los jugadores muy importantes en esto. Es una economía que está creciendo, y cuando una economía crece, así como la economía china, pues son unos de los lugares que se vuelven importantes también como destino para el turismo de negocios, pero también son personas que empiezan a viajar. Entonces Brasil va a ser uno de los jugadores importantes en estas economías emergentes. Asimismo, pues también al ver cómo van a ser esas llegadas de turistas en el mundo hacia el 2030, el panorama del 2030, nos plantea que pues efectivamente distribuyendo pues las llegadas de turismo en las distintas regiones del mundo, Europa va a seguir siendo pues uno de los líderes indiscutibles en materia de turismo, pero que también las Américas, que es la franja roja que vemos acá, pues empieza también a tener un crecimiento importante, no tanto como otro competidor muy importante para nosotros, que es Asia-Pacífico, porque todo lo que pasa en Asia nos debe preocupar a nosotros, ¿no? Estamos en un contexto global, y además el Asia tiene unas estructuras y unos productos turísticos bastante similares a los nuestros, ¿no? O sea, es desde el punto de vista de ser ese exotismo, de la naturaleza, la gente, ¿no? Entonces es importante también ver cómo va ese competidor. Efectivamente, pues las Américas van a tener una tendencia constante de crecimiento, todas las regiones, y ya vamos a ver un poco cómo es esta composición. Se espera que Américas crezca en esos 20 años, 17 ya nos quedan, el 3%. Bien, en cuanto a cómo son las composiciones por motivo de viaje en el mundo, pues hay varias motivaciones. Una de las principales, casi que mueve la mitad del turismo actualmente, es los motivos de ocio, recreación y vacaciones. Sin embargo, pues también está otros como salud, viajes a visitas a familiares y amigos, motivos religiosos, que son también muy importantes como parte del elemento cultural, van a ser alrededor del 27%, y pues el 15% solo son motivos de negocio, o sea que la motivación de ocio sigue siendo muy importante, porque además también hay una tendencia creciente en la sociedad a tener mayor tiempo libre, y tiempo libre que se puede aprovechar de muchas formas y en distintos momentos del año. Eso pues marca también la pauta de esta composición que se está dando actualmente, pero pues digamos estas motivaciones lo que se ve es que se van a mantener hacia el futuro, ¿no? Dadas las tendencias también de la sociedad a una mayor disposición del tiempo libre. En cuanto a los medios de transporte, el 51% también se hace por vía aérea, algunos por motivos de viaje terrestre, carretera, ferrocarril, y algunos pocos por vías navegables. Eso también, pues en un contexto como Colombia, nos impone un reto, o sea, en seguir pues en concordancia con los tratados de libre comercio y de toda la dinámica que tiene el sector, en seguir ampliando las frecuencias aéreas para tener mejor llegada de turismo al país, y también empezar a desarrollar nuestra parte fluvial, porque pues tenemos una conectividad hacia el mercado brasilero ahí en potencial, ¿no? Ese es el gran problema de Colombia. Ustedes espero que les quede ese mensaje al final de la charla, es que todo está en potencial, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? O sea, ya nosotros los viejos no pudimos, les toca a ustedes, las generaciones futuras, tomar eso y hacer ese salto para volver lo potencial una realidad.
Bien, en cuanto a, pues precisamente acá se está desconfigurando la presentación, debe ser el computador, pero bueno. Pero básicamente lo que se ve es que precisamente hay una llegada de nuevos competidores fuertes en todo el mundo. O sea, nosotros ya no estamos compitiendo con Sudamérica o con Centroamérica, sino nuestros competidores están al otro lado del mundo, ¿no? Destinos como Tailandia, Vietnam, empiezan a entrar en la jugada de este movimiento del turismo. Asimismo, las vacaciones cortas se imponen cada vez más. La gente ya esas vacaciones de 15 días, de 30 días, largas, ahora la gente fragmenta su tiempo para hacer distintos viajes en distintos momentos. Asimismo, los viajes impulsados particularmente por las aerolíneas de bajo costo, pues van a ser también la tendencia. Buenas tardes. Entonces, esas son, digamos, como una de las tendencias que se viene dando desde el punto de vista también de los flujos de turistas. En cuanto a quiénes son los jugadores claves en este sector, pues desde el punto de vista de las llegadas, yo no sé si creo que no se ve muy bien, pero los primeros destinos turísticos del mundo pues son Francia, Estados Unidos, China, España, Italia, Turquía, y señalé particularmente China y Turquía, ¿no? Que son los que aparecen en las imágenes, porque son pues destinos que se están volviendo de moda y que están muy cerca. Por ejemplo, Turquía va a ser la próxima sorpresa cuando despierte Europa de su crisis. Porque ahorita está en crisis, digamos que poco se restringen los viajes, pero cuando despierte, y si nosotros no estamos listos, se van a ir para Turquía, ¿no? Y ya se ve, sí, Turquía está muy cerca geográficamente de Europa. Y por supuesto China, derivado también de un impulso grande en el comercio internacional, pero también porque tiene la magia y la atracción de su cultura, ¿no? Es un mercado y un destino muy interesante. Desde las dos visiones son interesantes. Entonces, Francia, ¿no? 77, 79, casi 80 millones de personas al año. Entonces, eso también le pone una relevancia cuando uno dice que Colombia recibe 1.700.000 turistas. Cuando el líder recibe 80 millones, pues nosotros también estamos, ¿en qué lugar estamos, ¿no? O sea, hay que ponernos también en un contexto de qué estamos y qué nos falta, ¿no? Para llegar a ser como estos destinos. Perdón. Destinos como Malasia o México, ¿no? Que son bastante similares a nosotros y que hace algunos años no eran así, están en el orden de los 25 millones de turistas cada año. Sin embargo, no necesariamente recibir más turistas significa que eso se refleje de la misma forma en los ingresos por turismo. Es decir, uno a veces debería buscar orientar su estrategia en recibir de pronto menos turistas, pero que gasten más. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y España, que ocupan los primeros lugares en llegadas de turismo, pero en cuanto a los ingresos. Es decir, que pues obviamente Estados Unidos es un destino que está hecho para el consumo, ¿no? Y eso también es como una reflexión que hay que dejar acá, en el sentido de que a veces cuando los turistas vienen a Colombia no hay mucho que comprar. Es un proceso sorprendente, pero cuando uno va a Estados Unidos, la propuesta es consuma, gaste, ¿no? De una buena manera, y la gente además sabe que va a eso, ¿no? A comprar, ¿no? Aquí a veces no tenemos muchas cosas que adquirir, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo del que el turismo también puede hacer en la generación de ingresos y de bienestar a las comunidades. Bien, China pues sigue ahí, ¿no? También como uno de los destinos donde también se gasta bastante. Entonces digamos que los jugadores no son los mismos en cuanto al punto de, o sea, son los mismos pero no están en el mismo orden en cuanto a llegadas que en cuanto a ingresos, ¿no? Entonces también hay que analizarlo allí. Precisamente eso es lo que también otro factor, ¿no? Una cosa es lo que uno reciba, es también tenemos que conocer quiénes son los que gastan, ¿no? Quiénes son los más los mercados que les gusta gastar más a la hora de tener vacaciones, ¿no? Entonces vemos aquí unos cambios que ha tenido pues en los últimos 2 años realmente. Y vemos como pues el principal mercado que a pesar de estar en una crisis, bueno, Alemania no tanto,
en el contexto europeo, pero sí efectivamente este país es uno de los que más gasta a la hora de hacer viajes de turismo. Recordemos que ellos tienen 45 días al año de vacaciones, ¿no? Entonces, hay como unos temas también legales de la garantía de los derechos de los trabajadores, que en nuestro país eso tampoco es una realidad clara. Pero, por ejemplo, estos países, ¿no? Son de los que más gastan: Estados Unidos, China. China, a pesar de que no tiene tanto tiempo para hacer vacaciones, allá las vacaciones son mucho más cortas, inclusive que acá. Pero hay un mercado interesante, no es el mercado de los nuevos ricos, ¿no? Los nuevos ricos del mundo que quieren viajar, salir a conocer. Este mercado chino pues está aportando unas contribuciones bien interesantes a los flujos de gasto turístico en el mundo. Bien, entonces aquí hay que recordar que también la mayoría de los viajes que se dan en el mundo son entre regiones, ¿no? O sea, aquí no estamos esperando tampoco viajes de larga distancia, sino son preferiblemente cercanos, ¿no? Entonces, por eso México está en el lugar que está, ¿no? Porque tiene un gran vecino, ¿no? Allí al lado que viaja. Nosotros tenemos pues los vecinos que tenemos, pero aún así también son muy importantes para nosotros. Tenemos que conocer sus necesidades, sus formas de comportamiento de una manera clara, ¿no? O sea, ¿qué le gusta al venezolano? ¿Qué le gusta al ecuatoriano? Pero también, dado estas dinámicas, ¿qué le gusta al chino, ¿no? Al mercado chino. El mercado chino, Colombia tiene suscrito un tratado, un convenio de turismo, porque digamos los ciudadanos chinos no pueden viajar a cualquier parte del mundo como nosotros, sino solamente con los gobiernos con que han suscrito un convenio. Colombia tiene ese convenio, pero viene el reto de nosotros de empezar a tener agencias de viajes con guías de turismo en mandarín, ajustarnos a los gustos de ellos, ¿no? Que la propuesta para ellos no es la rumba nuestra, sino es el karaoke en cabinas, ¿cierto? Uno que está en el negocio del turismo tiene que adaptarse a las necesidades de su cliente, ¿no? Eso es, que la mayoría son hijos únicos, no sé cuántos hijos únicos habrá acá, pero los que somos hijos únicos sabemos que uno tiene unos parámetros distintos, que uno tiene unas mañitas raras, ¿no? Entonces, allá son 1.000 millones de personas hijos únicos, todos, e hijas únicas. Y en su gran mayoría son hombres, y eso también marca las pautas de la forma de consumir, ¿no? Digamos que eso que a veces nos causa risa hay que tomarlo en seriedad, de verdad, porque uno tiene que ajustarse, como les digo al inicio. Un destino de clase mundial busca ajustarse a las tendencias de su cliente, ¿bien? Ok. Otros importantes emisores mundiales, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer Brasil, ¿no? Que está viajando mucho, y vemos como por ejemplo en Colombia también es uno de los mercados más dinámicos, está llegando cada vez más a Bogotá, por ejemplo, vienen muchos brasileros. Sin embargo, tenemos una gran deficiencia, por ejemplo, en guías de turismo. Por inventario sabemos que solamente hay 3 que hablan portugués bien. Obviamente los señores están felices, están tapados de plata, ¿no? Pero ¿y el resto? O sea, hay una gran demanda que no se satisface. Efectivamente, vuelve a aparecer China, y en el caso nuestro, los mexicanos y los argentinos, ¿no? Son destinos que están realmente cerca de nosotros y que gastan bien, ¿no? Así como también los colombianos somos buenos a la hora de viajar, ¿no? Cuando nosotros viajamos, somos gastones, ¿no? Todos lo sabemos. Uno a veces para viajar ahorra todo el año, se empeña y después paga en febrero, todas cosas que uno hace, pero también acá tenemos unos vecinos que les gusta gastar. Ya vamos a ver cómo es el comportamiento en Colombia, pero los argentinos son un mercado muy importante, muy interesante, y con la crisis que están teniendo hay un gran riesgo de que baje, ¿no? Pero digamos que ahí la pregunta de empezar a hacerse es si los productos y los servicios que estamos haciendo están diseñados para los gustos de estos personajes, ¿no? Porque cuando uno satisface pues sus gustos o sus tendencias, pues tiene también mayor gasto, ¿no? Eso es como concluyente ahí. Bien. En el 2011, pues las Américas, ¿no? Recibieron 157
millones de llegadas de turistas. Obviamente aquí pues los grandes líderes son América del Norte y alrededor de 199 mil millones de dólares de materia de turismo. Vemos que efectivamente pues América del Norte mueve 102 millones de esa gran masa de personas, pero sigue América del Sur con 26 millones de viajeros. O sea, América del Sur, uno pensaría que es el Caribe el que le sigue, pero sorprendentemente América del Sur, donde estamos nosotros ubicados, es el segundo destino en las Américas. O sea, es el que va teniendo una tendencia creciente y este año cerró con un crecimiento interesante del 10% por encima del promedio mundial. Bien. La región entera pues cerró en el año 2011 en 4.2% y pues se espera que para los próximos años pues mantenga esta tendencia. Aquí vemos pues las comparaciones frente a otras regiones del mundo. Estamos más o menos igual que el promedio mundial, ¿no? Sin embargo, hay otras regiones que eso es lo que sorprende, ¿no? A pesar de que estamos en crisis de los principales mercados emisores, el turismo sigue creciendo, ¿no? En Sudamérica, pues creció al 6%. Bien. Es un poco de las cifras duras, ¿no? Pero vamos a ver un poco también ya de tendencias. Y aquí vemos que pues en los últimos años el crecimiento promedio del sector fue alrededor del 3.3%, no sé, aquí vemos, no se ve muy bien, pero digamos entre los años 80 hasta el 2000 el crecimiento promedio fue de 4.2%. Se espera que para los próximos años, estas son cifras de la Organización Mundial del Turismo, un estudio que se llama Turismo 2030, se espera que pues haya se mantenga el crecimiento, pero pues en una dinámica mucho más baja, alrededor del 3.3%, porque se prevé una contracción de los mercados emisores de América del Norte. Bien, efectivamente también se espera en el mundo pues también en un crecimiento de unas 43 millones de llegadas cada año. Aquí vemos pues efectivamente cómo pues en los años anteriores, cuando hay crisis, efectivamente pues el turismo empieza a descender, y estos son pues como los horizontes que hace la Organización Mundial del Turismo para al 2030. Como les decía al inicio, pues para el año 2012 esperamos llegar al viajero 1.000 millones, pero en el 2030 serán 1.800 millones de personas las que estaremos viajando por el mundo. Y pues esto marca también un hito importante del turismo como una de las industrias más prometedoras y de mayor crecimiento en el contexto mundial. Como les decía, las economías emergentes para el año 2015 se espera que haya pues como ese punto de equilibrio en donde los que más viajen sean las economías emergentes y las economías avanzadas pues empiezan a tener pues un crecimiento sostenido, pero las economías emergentes, o sea, los clientes de estos nuevos países son los que van a empezar a viajar mucho más, ¿no? El desarrollo económico, recordemos, pues genera también crecimiento y los crecimientos se expresan en gasto. Y una de las primeras aspiraciones, recordemos que el viaje, el turismo es algo aspiracional, ¿no? Es lo que nosotros esperamos siempre como promesa de bienestar, ¿no? Entonces, cuando una economía que no ha tenido pues la posibilidad de hacerlo, como pasó hace algunos años con el mercado ruso, que venía de unos momentos particularmente históricos, pues empieza a tener una creciente demanda en materia de turismo. Bien, aquí vemos cómo pues también la cuota de mercado va cambiando. La parte azul es Europa, que pues sigue siendo muy importante porque como recordemos que el turismo es intrarregional, recordemos que en Europa es muy fácil viajar, ¿no? Entonces a 2 horas uno encuentra efectivamente una serie de distintas ciudades, todas con un patrimonio y con unas riquezas muy importantes, y eso pues facilita que haya movimientos de viajes turísticos. Pero se espera que haya un cambio en esa composición, donde uno de los grandes ganadores va a ser Asia y el Pacífico, y las Américas pues se espera también llegar al 14% de esa gran torta de lo que es el mercado turístico mundial.
Bien, sí, pero efectivamente baja, sí, porque se espera una desaceleración de Estados Unidos y de Canadá. Sí, eso sí. Entonces, claro, ellos como son los que más se reportan, recuerden que mueven alrededor de 102 millones de personas al año, pues obviamente se espera que baje, pero obviamente lo que se espera es que Sudamérica es como el destino exótico también, se está volviendo de moda, hay muchas tendencias que lo vamos a ver, o sea, con el Mundial que va a haber en Brasil, nos va a volver a poner de nuevo en el horizonte de los grandes eventos del mundo y se está volviendo otra vez un destino interesante para conocer, para redescubrir. Bien, ahí el reto es, ¿no? Como precisamente como hablaba de Europa ahora, en Europa pues 1 a 2 horas tiene pues cualquier ciudad, ¿no? Y se imagina que así es, la gente a veces en nuestros mercados no conocen la realidad nuestra, ¿no? O sea, a uno le dicen, ¿no? Mire, le puedo mandar un regalo para que se lo mande ahí a su amigo que vive en Caracas, pero a ver, Caracas queda a 1200 kilómetros, ¿sí? Es como si, o sea, ellos no tienen como la proporción de las distancias y eso es importante también que nosotros lo comuniquemos y lo informemos, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ir de Roma a Venecia, ¿no? Que ir de Buenos Aires a Bogotá. O sea, es una cosa, para ellos es como similar. Bien, como les decía, las tendencias de viaje y de motivaciones se mantendrán, efectivamente seguirá siendo los motivos de ocio y recreación y vacaciones de los más importantes y los motivos de salud, religión y visitas a familiares y amigos de los más importantes también. El transporte aéreo también seguirá aumentando la cuota, pero pues obviamente ya no al mismo ritmo como cuando se dio pues en los años anteriores con precisamente la explosión y la facilidad de llegar a los servicios aéreos. Bien, por subregión, un poco lo que les decía ahora, esperamos que Sudamérica pues llegue alrededor de los 58 millones de viajeros para el año 2030, superando, casi duplicando al Caribe, ¿no? El Caribe es un gran competidor nuestro. Y eso lo digo porque es que la imagen de Colombia es Caribe, ¿no? Es Caribe. Cuando uno le pregunta afuera, ¿cuál es la imagen de Colombia? La imagen de Colombia es Caribe y se limita a 2 o 3 destinos. Y pues los que estamos en este negocio sabemos que eso está bien por ahora, pero no tan bien, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a diversificar. Bien. Ok, otro aspecto es pues la realidad económica, ¿no? O sea, hemos hablado ya de los contextos de crisis que se dan en los principales mercados emisores. Sin embargo, también en estos días se hacía la reflexión de cuál crisis, ¿no? Porque pues cuando el turismo sigue creciendo y particularmente pues en el caso colombiano, aquí no tenemos crisis, ¿no? Entonces debe caber la crisis como con mesura, depende de qué estemos hablando, ¿no? Sin embargo, obviamente sí, hay unos mercados que están muy afectados por estas condiciones. China, ya lo decía, es uno de los jugadores importantes en el turismo mundial, va a ser muy importante tanto como mercado emisor como destino competidor. Bien. El bloque de las grandes economías, ¿no? El famoso BRIC, ¿no? Que es Brasil, Rusia, India y China, ¿no? O sea, son estos países que están marcando, que son las economías emergentes y están marcando las tendencias también del consumo y de las distintas formas de realizar viajes, ¿no? Entonces y hay que empezar a conocer los gustos de los brasileros, de los rusos, de los hindúes, ¿no? Y de los chinos. Bien. En América Latina, pues obviamente la competencia está dura porque pues todos los países tienen un producto muy similar y todos vienen creciendo, ¿no? Parte de lo que está pasando en Colombia, pienso yo, se debe al decaimiento de Venezuela. Venezuela hace muchos años era el líder en turismo
Por unos contextos políticos que ustedes ya conocen, pues Venezuela ha venido bajando sus llegadas de turismo, pero es muy probable que eso cambie, ¿no?, rápidamente. Entonces, y ya se ve, ¿no? Y destinos como Paraguay empiezan a figurar en el mapa, la misma Venezuela empieza a despertar, entonces esos son competidores que le empiezan a hacer más difícil pues todas las estrategias de venta y de comercialización. Bien, hay una amplia inversión en el sector, ¿no?, en el sector turístico en países provenientes de España y de Estados Unidos, derivado también de tratados de libre comercio que se han suscrito del contexto de los países de América Latina, pero por supuesto todas las islas del Caribe pues tienen inversiones de grupos españoles, también de Estados Unidos, entonces esto se está moviendo por todo lado, ¿no? Y ahí también viene el factor de diferenciación, ¿no?, porque si en cuanto a las inversiones, ¿no?, porque si da la misma ir uno a un resort en Bahamas o en República Dominicana o en Cartagena, porque es igual, ¿no?, desde su infraestructura, entonces también hay que empezar a encontrar cuál es la diferenciación allí. Y por supuesto el otro bloque, las economías también emergentes que están creciendo y que se vuelven interesantes, que son los IBETs, que son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Tailandia y Sudáfrica, que son como esos nuevos leones que están allí en el mundo, ¿no?, y que son países que tienen como procesos similares, que vienen con unas economías bastante también con sectores similares, problemáticas iguales, ¿no?, o sea, como en Sudáfrica, procesos de paz, en Egipto, problemas de seguridad. Recursos naturales importantísimos, como los casos de Tailandia, Vietnam, y por supuesto, cómo va Colombia frente a ese movimiento, ¿no? O sea, digamos que Colombia viene siendo reconocida por esos factores, pero pues toca poner todo eso como en una balanza y ver en qué estamos. Bien, desde el punto de vista del consumidor, pues viene también un cambio en la forma y en nuevos perfiles, ¿no?, del turismo. Y es lo que hemos llamado pues el turismo de experiencias, ¿no?, el turismo de que le invita a uno a vivir experiencias, valga la redundancia, o momentos únicos en su vida. Alguien decía por ahí que cada viaje es una vida, ¿no?, lo decía el presidente Santos, creo. Cada viaje es una vida. Entonces, y efectivamente, ¿no?, cuando uno va a un viaje uno hace muchas cosas que lo vuelven una experiencia, pero cuando uno está pagando, ¿no?, y tiene un montón de destinos para ir, pues cada vez más el sentido de la experiencia tiene que ser importante y todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y ese es el reto para nosotros los que trabajamos en este sector, de cómo hacer que lo que se plantee funcione de una manera organizada. Aquí hay algunos ejemplos de las experiencias únicas que está buscando la gente, ¿no?, que son los viajes a los confines de la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, ir a la Antártida antes de que se derrita, o dormir en este hotel que no sé, se ve muy bien, si apagamos la luz. Bueno, este hotel que queda sobre el lago Titicaca, que es hecho en una isla flotante, pero la isla es tejida, ¿no? O sea, no es una isla, eso se llama la palma totora, ¿no?, que se teje, los indígenas han tejido una isla y se va a quedar uno allí. Otro, ¿no?, en Bolivia, ¿no?, otro competidor interesante, Bolivia. El hotel de sal del Salar de Uyuni, ahí donde está la señorita acostada en esa cama, es un hotel hecho en sal, como el que está acá, ¿no?, en Helsinki, que es el hotel de hielo, ¿no? O vivir la experiencia de incursionar en una caravana en el desierto, todo ese tipo de cosas que de pronto para nosotros, pues esta gente está loca. No, el turismo es fantasías, ¿no?, son sueños, y cuanto sueño haya en nuestra cabeza es posible volverlo un producto turístico. Y por supuesto la ciudad del pecado, ¿no?, Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso es una propuesta, es un eslogan, ¿no?, turístico. Las Vegas es un desierto, ahí no había nada, pero han creado una réplica de todo. Entonces, puede ser interesante también esas apuestas, y nosotros estamos compitiendo con todo eso, ¿no? Con todo eso estamos compitiendo. Entonces, ese es como el entorno. Y también lo de el turismo, vuelvo a insistir, de la experiencia.
El otro aspecto es que los destinos empiezan a diferenciar y a especializar en sus tipos de cliente, ¿no? Entonces, el turismo idiomático, por ejemplo, en donde Colombia podría jugar un papel muy importante, que es para ir a aprender un idioma. Un viaje es una vida, ¿no? Entonces uno va a aprender un idioma. Entonces ahora se está de moda aprender mandarín, ¿no? Porque es el idioma más hablado del mundo. O ir a aprender inglés, como lo que esperamos muchos de acá, ¿cierto? Entonces eso se vuelve un propósito. Lo mismo el español, ¿no? El español es uno de los idiomas más crecientes en el mundo. Entonces ir a aprender español, o venir más bien a aprender español, se debe también volver una propuesta interesante para nosotros, sobre todo cuando decimos que Colombia tiene uno de los mejores niveles de escritura y de expresión en el idioma. Pero está ahí, ¿no? Potencial. Entonces toca empezarlo a desarrollar. El otro aspecto, los viajes orientados hacia comunidades puntuales de género, particularmente la comunidad LGBTI, que es un mercado muy interesante y que se siente discriminada en muchas partes del mundo, está buscando nuevos destinos y experiencias. En esos casos, por ejemplo, Bogotá es una de las ciudades que más tiene posibilidades para ese tipo de segmento, pero pues no ha habido una apuesta organizada ni decidida en ese sentido, ¿no? Bien, lo que les decía de viajes a confines de la Tierra, pues, o por ejemplo a las maravillas del mundo, ¿no? Eso se volvió a raíz del concurso de maravillas del mundo. Entonces los viajes, o sea, consecuentemente con la declaratoria de maravilla del mundo, venía ahí relacionado el tema del viaje. Entonces eso es Isla Galápagos, ¿no? Para ir a conocer los distintos pinzones que Darwin conoce, ¿no? Todas esas cosas. La sostenibilidad, esto es el Parque Tayrona, uno de los ejemplos más cercanos. Toda la preocupación ambiental, los eventos, ¿no? Ahora tienen que volverse también verdes, eso de que uno en el evento imprimía miles de papeles o lo que, ¿no? Y que gastaba un montón de comida, eso ya no, ¿no? O sea, hay que ser sostenibles, hay que darle, por ejemplo, a las personas lo que requieran, ¿no? En la organización de los eventos, tener espacios, por ejemplo, para poder descansar, para hacer relaciones públicas, porque aquí uno va a un evento, como cuando uno aquí va a la universidad, aparte de aprender a hacer relaciones públicas, ¿no? Entonces si uno va a un evento y el evento no permite hacer relaciones públicas, pues no es un evento exitoso. Todos esos aspectos empiezan a volver importantes, la sostenibilidad, la diferenciación de una manera importante. Bueno, esto es un hotel que hay en París para segmento de lujo, en donde obviamente pues atienden también a las mascotas que viajan con los clientes, ¿no? O sea, ahí hay distintas visiones. Bien, por supuesto, desde las herramientas de gestión de los destinos, pues cambia también. Las herramientas de promoción y mercadeo, lo hemos insinuado, ya menos papel, todo el tema va a ser digital. Para nosotros hace algunos años era inconcebible, pues yo que soy más viejo que ustedes, era inconcebible tener uno pues en el celular internet, ¿no? Eso era inconcebible, o sea, ¿cómo? Ahora es normal, y uno baja la aplicación que requiera y todo lo que sea. Así va a ser en el futuro, ¿no? Así como uno selecciona la silla del avión donde quiere viajar, en el futuro también uno dice, yo quiero esta habitación, quiero sentarme en esta silla en ese evento, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso la tecnología tendrá que empezar a desarrollar distintas posibilidades. Todo lo que son el tema de los Community Travel Manager, que es la aplicación 2.0 del turismo, ¿no? O sea, la interactividad, que es el riesgo también, porque donde algo falle, inmediatamente, ¿no? Los eventos, ¿no? Ya pasa uno de profesor, ¿no? Uno está aquí, pero inmediatamente ustedes están mirando en internet las cifras a ver si es que el man está diciendo mentira o no, ¿cierto? O tuiteando en los comentarios, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Entonces eso va a hacer otros cambios allí. Segmentación y más segmentación, ¿no? Conocer muy bien al cliente. El desarrollo local, todo lo que es las microeconomías, todo lo que son las pymes, el 80% en Colombia de las empresas turísticas son pymes. Es probable que nosotros nos estemos formando para trabajar en una pyme, pero obviamente esas pymes van a tener las mismas responsabilidades que las empresas globales, ¿no? Entonces eso es un reto grande, porque uno tiene que competir con los más grandes y tener los mismos compromisos que las empresas locales. Por ejemplo, las cajas regalo, ¿no? Que ya las vemos por ahí en los supermercados, ¿no? Que son una caja de experiencias, ¿no? Entonces,
quiere la cena en el restaurante giratorio X de la ciudad tal, o pedirle la mano en medio de... se le tiene, le regalo la caja, ¿no? Cajas de regalo, ¿no? Bien, todas esas tendencias de los grupones, todas las cosas que estamos por ahí viendo, eso viene con más fuerza. Y por supuesto la información estadística y el detalle de los conocimientos de cada cliente de una manera precisa. Bien. Esta foto la puse porque obviamente el contexto de globalización está llevando pues también a que los pueblos étnicos y las comunidades sean las autónomas en su propio desarrollo, y ellas van a tener que moverse en estos lenguajes, ¿no? Y nosotros que estamos en este negocio vamos a tener que ser los intérpretes para que ellas puedan también incursionarse de manera efectiva en esos mercados. Bien. Vamos a hablar ahora un poco de cómo es la demanda turística de Colombia, o sea, quiénes son nuestros clientes, de dónde vienen, cuántos son. Pues cuando vemos los flujos turísticos de Colombia, pues efectivamente Colombia es la sorpresa turística del continente. Es un destino que está de moda, lo venden la mayoría de las agencias de viajes. Y vemos cómo pues en una década pues ha logrado crecer más del 10%, y en una media, promedio anual de 3.4, algunos años pues con mayores crecimientos. Pero aquí la duda es, digamos, hasta cuándo va esto, ¿no? Hasta cuándo va este boom, ¿no? Entonces esos boom terminan siendo boom, ¿no? Entonces a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Todos confiamos que no, pero por supuesto pues lo que se ve es que Colombia está creciendo por encima del promedio mundial, y eso está bien. Cuando vemos también la composición de los por año a año de ese crecimiento de los viajeros, pues vemos que son crecimientos a veces de 2 cifras grandes por encima del promedio mundial. 7.3 fue lo que creció frente al 2010 en 2011, y en lo que llevamos de este año, ¿no? A datos a agosto, hay un crecimiento ya del 4.9% comparando los dos periodos. Esas son llegadas de turistas que hacen migración, ¿no? Aquí no se incluyen otras cifras que son importantes para el turismo, que son los viajeros de cruceros y los viajeros de frontera, ¿no? Aquí en Colombia, los viajeros, por ejemplo, que vienen desde Ecuador pueden llegar hasta Cali sin presentar ningún papel ni nada de lo mismo, por la frontera con Venezuela hasta Bucaramanga. Digamos, esos no se cuentan, ¿no? Ni los viajeros de cruceros, que cuando llega un gran barco de estos, pues son 3.000, 4.000 personas, que si bien no son turistas, porque recordemos que la definición de turista es el que pernocta, ¿no? Ya lo sabemos, el que duerme, pero sí hacen un consumo muy importante en materia de turismo. Bien. Eso es la composición de nuestro mercado, ¿no? ¿Cuáles son los principales emisores? Y aquí vemos cómo ha habido este cambio pues, en los últimos 6 años. ¿Qué pasó? Vemos cómo, pues, efectivamente nuestro gran socio comercial, Estados Unidos, es el primero en llegadas. Luego le sigue Venezuela, Ecuador, y miren cómo la banderita argentina ha empezado a crecer, ¿no? De ser el 7º lugar ahora es el 4º. Y la mayoría de los argentinos vienen por motivos vacacionales, ¿no? Lo mismo que los venezolanos y los ecuatorianos, ¿no? Para los ecuatorianos nosotros somos quizás para el único país el que somos interesantes. Sí, ¿verdad? Eso hay que plantearlo, o sea, decir, los mexicanos quieren ir a Estados Unidos, los ecuatorianos quieren venir a Colombia, y eso hay que aprovecharlo, no hay que ser honestos. Sí, más o menos. Y los estadounidenses pues por motivos de negocios, ¿no? Pero los argentinos pues están viniendo mucho, sobre todo por sol y playa, ¿no? Entonces ese es un mercado interesante, y algo que también recientemente se ha descubierto, ¿no? El mercado uruguayo, ¿no? Los uruguayos no están tan mal como los argentinos, y ellos viajan mucho y gastan mucho y están viniendo bastante a Colombia. Desde las motivaciones que reportan estos turistas, al igual que en el mundo, pues la primera motivación es
factores de turismo, luego viene trabajo, eventos, algunos pues también que vienen por negocios, y eso pues también hace una composición interesante de lo que es el segmento del turismo de negocios para el país, pero también el turismo, el 60% de las personas que vienen reportan que vienen por turismo. Y hay una diferencia interesante. Cuando uno viene por negocios, las cifras que se han analizado identifican que cuando uno viene por negocios se queda más o menos día y medio, 2 días máximo. Cuando uno viene por turismo, la estadía media en Colombia son 11 días. 11 días en las que uno gasta lo de 11 días, ¿no? Claro que la mayoría de los que vienen también vienen a casas de familiares o amigos. ¿Por qué? Porque la mayoría son también colombianos en el exterior, que no se nos pueden olvidar. Porque ellos son las personas que hablan mal o bien de nosotros afuera, ¿no? Entonces ahí hay varios segmentos que trabajar. Además que el colombiano que está en el exterior tiene la motivación y la aspiración de regresar a Colombia. Así sea simbólicamente, porque su vida está afuera, pero quiere volver. Y eso es importante, ¿no? Porque además cuando viene y nos lleva a todos de vacaciones y nos lleva a Cartagena y no sé qué, y gasta y no sé qué, y eso es muy importante, ¿sí? ¿A dónde son pues los destinos que se mueven, ¿no? ¿Cómo se mueve esto a nivel del país? Efectivamente, como lo decía el señor coordinador ahora, el director, Bogotá es el principal destino turístico de Colombia, es el primer destino turístico de Colombia, y los bogotanos no lo hemos creído. Seguimos pensando que es Cartagena, que es Santa Marta, no es Bogotá. Es Bogotá. Recibe el 56% de las llegadas del turismo del país, y no estarán pensando ustedes, no, pero eso es que todo el mundo paga por Bogotá. No. Todo el mundo, sí, efectivamente los vuelos llegan a Bogotá, pero la mayoría de gente se queda en Bogotá y hace gastos y consumos en Bogotá. Entonces, Bogotá es el primer destino turístico de Colombia, luego le sigue Cartagena con una proporción muy inferior, 11%, y luego Medellín con un 9.6%, y Medellín con una tendencia así, ¿no?, decreciendo, infortunadamente. Vean cómo las cifras a veces rompen nuestras percepciones. Uno piensa que el primer destino turístico es Cartagena y que la ciudad más linda es Medellín. No, señores. No. Hay cambios, ¿no? Ahí. Entonces uno tiene que estar presente de cómo se están moviendo las cifras, ¿sí? Bogotá es el destino que sorprende, además porque la mayoría de gente cuando llega a Bogotá no se imagina cómo es Bogotá, ¿no? Entonces genera efecto sorpresa. Bien. Desde el punto de vista de la oferta, esto es un poco quiénes son nuestros clientes, de dónde vienen, qué tenemos nosotros. Hay una de las esculturas de San Agustín de nuestro parque arqueológico. Bien, cuando vemos cómo está compuesto los prestadores de servicios, es decir, las empresas que conforman el sector turístico en Colombia, ustedes lo saben, son 23 subsectores que conforman el sector turístico, distintos cada uno, ¿no? Desde una agencia de viajes a un restaurante, pasando por organizadores de congresos. Pero digamos que la composición en Colombia más o menos hay 16.000 prestadores de servicios turísticos, empresas turísticas, de los cuales el 80% son pymes, lo habíamos dicho. Más o menos la composición que hay es esta. En los destinos turísticos internacionales, ¿no? Aquí hay que ver que no se analiza toda la composición, sino solamente los destinos donde más llegan los turistas. Léase Bogotá, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Eje Cafetero y ya. Para el turismo internacional. Eso es. Y a veces ahí está la pregunta, ¿eso es? No, eso no es. Hay más, pero viene el trabajo, ¿no? Bien, entonces en esos destinos turísticos la mayor composición está dada por agencias de viajes y turismo, agencias que hacen receptivo, alojamiento, hospedaje 26%, guías de turismo, gastronomía, y por supuesto operadores de congresos y convenciones. Pero digamos que hay muchos servicios que están ubicados en los destinos turísticos para hacer pues toda lo que es la acogida de estos turistas, ¿no? Hay que ver también que muchas de estas agencias de viajes, así estén ubicadas en Cartagena o en Bogotá, no trabajan mercado receptivo, sino el agresivo, es decir, nosotros, ¿no? Son especialistas, la mayoría de las agencias de viajes que hay en Colombia son especialistas en sacar colombianos afuera. Entonces uno va y les pregunta, ¿qué hay para hacer en Miami?
¿Qué hay para hacer en el Amazonas? Ah, no, mira. ¿Cierto? Entonces ahí hay otra cosa que hacer. Cuando vemos la composición de la planta hotelera en el país, pues vemos también que pues, la mayoría de los destinos tienen hoteles, no todos de muy buena categoría, vienen mejorándose en algunos destinos, sin embargo la inversión se está ubicando en ciertos puntos atraída por exenciones tributarias, y vemos que pues la ocupación hotelera en Colombia es alrededor del 52%, que no es buena. Nosotros como hoteleros sabemos que eso no es bueno, porque pues a uno para poder cubrir sus costos tiene que estar como por el 60%. Entonces hay una preocupación porque más hoteles llegando, más competencia, más habitaciones que llenar y como con los mismos turistas, entonces tiene que uno ser agresivo allí en la captura de nuevos clientes. La tarifa promedio no es barata, son $125 la noche promedio, es caro, ¿cierto? Muy caro para un turista que la mayoría llega a visitar a familiares y amigos, porque no nos olvide, el turista es como nosotros, el turista no es bobo, el turista busca lo más económico. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos desarrollando por un lado una hotelería como de una gama alta, pero estamos desatendiendo otra serie de mercados, ¿no? Entonces ahí hay que pensar varias cosas. ¿Dónde se están ubicando precisamente las inversiones en materia de hotelería? En Bogotá, en Medellín, Cali y Bucaramanga. Sorprendentemente vuelve otra vez Bogotá. Cartagena aparece en cuarto lugar, quinto. Son en estos lugares donde se está haciendo renovación de la planta hotelera. Esos son digamos, los metros cuadrados que se han construido por la inversión derivada de estas exenciones, y también porque en las ciudades han hecho cambios de los usos de los suelos, ¿no? Por ejemplo, hace unos años Quinta Paredes no era lo que era ahora, aquí en caso de Bogotá, hablando puntualmente, y por ejemplo la zona gastronómica de la 19 con 127, ¿verdad? Más o menos 145, esas 20 cuadras, eso no existía, hace 3 años no existía. Entonces, digamos, eso se va moviendo por distintas zonas, y es importante también los usos del suelo y la planificación que están haciendo las ciudades. Bien. En cuanto a materia de conectividad, pues tenemos que seguir mejorando. Sin embargo, cuando se hacen los análisis, el 70% de los turistas vienen por vuelos directos. Eso significa que también pues hay que trabajar fuertemente en buscar nuevas frecuencias de los principales mercados emisores, ya que pues nosotros tenemos una ventaja competitiva de posición geográfica interesante que hace que permitan llegar vuelos de distintas partes del mundo. El reto, por ejemplo, del aeropuerto El Dorado es ese, ¿no? De ser el principal hub de captura de pasajeros y de carga en América Latina. De hecho ya lo es así, ¿no? Pero digamos, hay unos retos importantes. Tenemos 508 vuelos con 67 rutas en el mercado internacional. El 61% de esos llegan a Bogotá. Y es importante también decírselo al cliente, ¿no? O sea, si él va para la playa y tiene que hacer escala en Bogotá y dormir un día, recuerde que llega a una ciudad de 2.600 metros de altura, que es fría, 14 grados en promedio. Hay que informar al cliente, porque a veces el señor va con pinta de verano y mentiras, llega al frío. Cuando uno ve también el territorio turístico de Colombia, es importante ver que no todo el territorio es turístico, y en eso hay que corregir nosotros como talento humano del turismo a nuestra clase política, que piensa que todo es turístico. No todo es turístico. Realmente, o sea, haciendo una valoración, Colombia tiene 1.449 atractivos. De esos solamente 552 son de jerarquía internacional, que corresponden al 38%. Eso también nos va a decir, porque ya lo vamos a ver, dónde es que está ubicada lo realmente relevante, ¿no? Lo que realmente vale la pena ver para un turista internacional. Recordemos que es distinto los mercados, ¿no? Para nosotros como colombianos son lindas ciertas cosas, para los extranjeros no. De que hay muchos criterios que tienen que ver con majestuosidad, con aspectos únicos del paisaje, con experiencias, que eso es lo que debe uno pues también hacer en materia de los atractivos turísticos.
Entonces recordemos, no todo el territorio es turístico, ¿no? Y eso pues también lo dicen las visiones de competitividad, ¿no? O sea, uno no puede, hay agrupaciones, hay aglomeraciones de esos atractivos. Efectivamente, pues el Caribe colombiano concentra el 31% de esos atractivos y están básicamente ubicados en las 3 principales ciudades: Bogotá, Cundinamarca y suroccidente, y no más, ¿no? O sea, y Boyacá algo, ¿no? Ahí van. Pero por ejemplo, sorprendentemente el eje cafetero es marketing, es imagen, es el café de Colombia, pero como atractivo, poco. O sea, honestamente, ¿no? O sea, no, quitándonos el amor que le tenemos al eje cafetero, ¿sí? Pero es paisaje hasta monótono, es igual, ¿sí? Cuando uno ve diversidad, singularidad, todos esos criterios que ustedes saben bien al hacer uno el atractivo turístico, los inventarios, el líder es Caribe, Bogotá, Cundinamarca y suroccidente. Suroccidente entendiendo Cauca, Huila y Valle. Si uno tuviera que ver cuál es la perla turística de Colombia, no es Cartagena, es el Cauca. El Cauca es maravilloso. Y no soy pro Cauca ni soy de Popayán, pero cuando uno mira la proporción de atractivos que tiene, pues ahí están la gran mayoría, ¿no? Tiene las 3 cordilleras en pleno, patrimonios de la humanidad, ya lo vamos a ver, pero aquí, ¿no? Santander y Boyacá aparecen también como ofertas interesantes desde el punto de vista para el mercado internacional. Bolívar con Bogotá, Boyacá son los que conforman esos primeros lugares. Entre esos 3 departamentos se concentra el 50% con el Cauca, ¿no? Con esos 4 departamentos, el 50% de los atractivos del país. Ahí puse la catedral de Popayán para que no se nos olvide, porque el reto es el Cauca, porque todo lo que pasa en Colombia, y yo creo que mucho de lo que es Colombia está en el Cauca, ¿no? Toda la problemática indígena, la violencia, todo eso que nosotros conocemos bien y debemos trabajar, ahí está. Ahí hay que hacer un trabajo fuerte en eso. Bien. Eso es lo que contamos, ¿no? Desde los clientes y desde la demanda. Ahora vamos a ver cómo nos miden o cómo estamos en materia de competitividad. Y efectivamente, pues eso tiene que ver, rápidamente vamos a retomar, con los contextos que hemos hablado, ¿no? Hay un destino turístico en la actualidad se ve influenciado por cambios socioculturales, ya lo hemos dicho, por cambios en la estructura empresarial. Están cambiando los jugadores y los de este negocio por una mayor competencia. Ya no competimos con los vecinos ni con Cartagena, con Bogotá, sino es con los de afuera. Surgen cada día nuevos destinos turísticos y cambian las preferencias de los turistas para hacer realidad sus sueños, y eso pues obviamente está en un contexto de globalización. Entonces esto se vuelve un círculo virtuoso allí, ¿no? En el que pues el modelo de competitividad está sustentado precisamente para un destino turístico en el análisis de esos distintos factores. Michael Porter, que era uno de los expertos de la competitividad, pues planteaba que pues un destino turístico debería responder a lo que es un clúster, ¿no? A una aglomeración de oferta para una demanda puntual, y eso pues es lo que se conoce como el diamante de Porter, ¿no? En donde existe pues una estructura, una estrategia, una rivalidad entre competidores, porque la rivalidad es importante, ¿no? Si nosotros no competimos arduamente entre Medellín y Bogotá por capturar una sede de un evento, pues no nos hacemos mejores, ¿no? La competencia es importante en ese sentido. Ajustarse a la demanda, ¿no? Al territorio, y pues toda la dotación de factores que le permiten esa interacción. Allí tiene mucho que ver como un ente, y eso pues parte del modelo lo trata, en el que nosotros no vamos a esperar aquí nada de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos simplemente son reguladores o que dan las reglas de juego, pero los gobiernos no entran en la conformación directa de estos clústeres, ¿no? Y por supuesto el azar. Yo creo que nosotros en este momento tenemos un factor de azar interesante, y es que pues están llegando los turistas, venimos en una dinámica interesante,
pero tenemos que trabajar más en factores y pues buscar como que estas estructuras funcionen de una manera más articulada. En eso pues Colombia ha hecho unos logros importantes en materia de competitividad, o sea, tampoco es que estemos tan mal, ¿no? Primero es, como ha hecho pues la mayoría de los destinos turísticos del mundo, es consolidar su mercado interno. ¿Por qué? Porque el mercado interno es muy importante, porque es el que sustenta a las empresas durante las temporadas que no está el mercado extranjero. Perdón. De hecho, Colombia tiene problemas en temporada alta, ¿no? Porque nosotros todo en enero, todos nos vamos después de Navidad, ¿no? Qué mañana, ¿no? Nos encanta pasar Año Nuevo por fuera. La Navidad en la casa y el 25 se satura el país entero. Eso no pasa aquí, pasa en muchos lados. Los chinos lo hacen, por ejemplo, para sus ferias, sus fiestas, ¿no? Particularmente el Año Nuevo chino. En fin, digamos que hay saturaciones en los mercados, pero digamos, aquí hay problemas, por ejemplo, para los extranjeros a la hora de conseguir cupos de avión y de hotel. Si hay problemas para nosotros, para los extranjeros es más difícil, por ejemplo, vender un tour en enero, en diciembre, porque no se consigue, está lleno todo el mercado nacional. Pero el mercado interno se logró, ¿no? O sea, antes, pues estudiar turismo era una locura. Cuando yo estudié turismo, usted se chifló, como es turismo en Colombia. Ahora no, ustedes están motivadísimos. Pero logramos recuperar el mercado interno y eso es interesante, porque el mercado interno es el que le da sustento a toda la estrategia, a todas las empresas. Ya se viene creando una conciencia de que hay que competir en el ámbito internacional, o sea, ya no competimos de una manera más tímida, ¿no? O competimos mal, o sea, es decir, competimos con precio, atacando al otro, sino se compite, se tiene conciencia de que tenemos que mejorar. Hay objetivos de trabajo comunes. Asimismo, pues ya se han definido metas también. Cada una de las regiones turísticas de Colombia ha definido unos propósitos de trabajo. Se ha generado también inversión interna y sobre todo inversión en conocimiento. Recordemos, son 53 facultades en turismo las que existen, o sea que la competencia es dura también para nosotros, ¿cierto? Y el turismo se logró poner en la agenda política del país, porque anteriormente el turismo no era nada, no era ninguna prioridad política, y si no hay voluntad política pues tampoco funcionan las cosas, ¿no? Eso es importante saberlo también. Y eso toca ahora replicarlo a nivel de las regiones, ¿no? Que entonces el Cauca se empieza a preocupar por el turismo, que Boyacá, que el Amazonas, pero de verdad, en serio, ¿no? Bien. Cuando se empezaron a analizar cuáles eran las principales potencialidades que tiene el país, pues sale esta composición. Entonces nos dice que más o menos el 40% del territorio turístico del país tiene potencialidades para el ecoturismo. Luego viene lo que es el turismo étnico, el turismo cultural y el agroturismo, ¿no? Digamos que estos son desde las regiones. Cuando uno le pregunta a la región, ¿usted en qué se va a especializar? ¿Qué es lo que sabe hacer? Ah, yo turismo cultural, yo no, que porque uno no se puede dedicar a todo, ¿no? Tiene que especializarse. Eso se logró, pero pues obviamente vuelve a aparecer el tema del turismo de naturaleza como muy importante, pero realmente no es el que se está demandando, ¿no? O sea, eso tenemos que ser claros. Es la potencialidad, pero eso no se está demandando, o por lo menos no por los extranjeros ni por los nacionales, seamos honestos. Quizás ustedes más jóvenes que tienen una conciencia distinta, sí les gusta ir a dormir a los páramos, a sufrir. Nosotros más viejitos no. Pero, o sea, son tendencias distintas. Lo digo en broma y tampoco en serio, porque es que a veces el ecoturismo es sinónimo de sufrimiento. Y eso no puede pasar, porque puede haber ecoturismo con muy buen confort. Ya vamos a hablar de eso, si el tiempo nos da. Bien, los principales problemas de competitividad que tenemos también aparecen allí, y grande marcado y en rojo, infraestructura, ¿no? La infraestructura que tiene el país es deficiente para atender las llegadas de turismo. El otro aspecto es la capacitación. Vuelve a aparecer aspectos como el bilingüismo, ya lo hemos dicho, que son fundamentales y no están allí.
Y vuelve también por ahí a aparecer el problema del orden público, aunque cada vez menos, ¿no? Antes preguntaba uno, ¿cuál era el problema de Colombia? Fue la seguridad. No, eso ya no es tan cierto. Ahora el problema es la infraestructura. Entonces ahí viene el reto, ¿no? Porque cada vez va a haber más cosas. Entonces cuando se soluciona la infraestructura, pero el talento humano. Entonces ahí tiene uno que hacer como una estrategia integral, porque el turismo, lo bonito que tiene y también lo difícil que tiene es que integra muchas cosas, ¿no? Eso es como los retos de competitividad que se plantean. Bien, cuando uno va a medir la competitividad turística, pues uno tiene que medirlo, como su nombre lo dice, en función de los destinos que compiten con nosotros. O sea, no podemos hacer una medida yo con yo, sino tengo que hacerlo de cómo me ve el resto del mundo. Hay un índice que es el del Foro Económico Mundial, que recientemente, desde el año 2009 y hasta el 2011, y este año pues está en ese estudio, hace el índice de turismo y de viajes, en el cual se analizan pues estos aspectos, ¿no?, que están estructurados en 3 ejes grandes. Es decir, cuando les decía que el turismo tiene que ver con todo, pues tiene que ver precisamente con un marco de regulación, donde se habla de cómo son las reglas, políticas y regulaciones que tiene el sector en el país, en la sostenibilidad del ambiente, en la seguridad, con la salud y la higiene. Y ustedes que ya son más adelantados ya estarán a dónde va este discurso, y uno para dar cuenta que por lo de salud y higiene Colombia, vea, frente a la competencia, grave. ¿Bien? Prioridad del turismo y los viajes para la sociedad, y ahí también, ¿no?, el entorno comercial y de infraestructuras del sector de turismo y de viajes, que tiene que ver con infraestructura de transporte aéreo, infraestructura de transporte terrestre, la infraestructura turística, la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la competitividad de los precios. Colombia sale bien librada en precios. Más o menos venir a Colombia desde Argentina cuesta alrededor de unos $1.300. Es barato, un sol y playa barato. No sé hasta cuándo nos dure esa estrategia de competir por precio. Bien, en cuanto a recursos humanos, otro aspecto pilar importante del turismo tiene que ver con capital humano, con la afinidad que tiene el país frente al turismo, y en eso, como Colombia ha sido un país bastante conservador, en el que no es muy abierto a las diferencias, tenemos problemas, ¿no? Salvo en Barranquilla y algunas otras partes de Colombia donde hubo migración fuerte. Aquí no mucho, ¿no? Aquí para uno es raro tener un amigo judío o que de otra religión, que no sea católica, cristiana, ¿no? Eso es raro, ¿no? En otras partes del mundo eso es normal. Bien, los recursos naturales y los recursos culturales, ¿no? Entonces digamos que la reflexión es que cuando hablamos de competitividad turística no estamos solo viendo esto, ¿no?, qué tan lindos que somos, ¿no?, la naturaleza y la cultura, sino es toda una serie de entornos más amplios. Bien, cuando uno mira cuáles son los principales competidores por motivos de precios, ¿no?, les decía que por ejemplo Colombia se vendía como un sol y playa barato en el contexto del Caribe, y como con otras posibilidades allí, entonces uno empieza a ver quiénes son los competidores. Entonces nuestros competidores directamente son México, soberano competidor; Costa Rica, para el tema de naturaleza, muy duro competidor también; Brasil, Panamá, Argentina, Perú, República Dominicana, Venezuela y algunas islas del Caribe, Cuba, Aruba y Curazao. Es decir, nuestro cliente que está de afuera le dice, la gente viaja, ¿a dónde quiere ir de vacaciones? Entonces le dan esta lista, ¿no? Pues más o menos, si uno mirara por precio promedio, por distancia, Colombia estaría dentro de estos competidores, ¿no? O sea, más o menos, o sea, dice, o me voy a República Dominicana por el mismo precio, o me voy a Colombia. Colombia ha tenido la ventaja de que como que está de sorpresa, o sea, como que, oiga, chévere, ¿no? Oiga, se puede ir y es seguro y toda la cosa. Sí, sí, hágale, hágale. Ah, bueno. Y tiene un voz a voz más o menos bueno. Por eso también hay que cuidar al turista cuando viene acá, ¿sí? Entonces,
Eso también pues, nos da un panorama interesante de contra quién estamos compitiendo. Cuando vemos en según dónde está pues, Colombia calificada en los índices, que son los que aparecen en rojo, pues Colombia aparece en el ranking 15, solamente superado por Venezuela. O sea, perdón, solamente supera a Venezuela. En el marco normativo aparece el lugar de 102 entre 139 países, es el 102. En ambiente comercial e infraestructura del sector de viajes es en el 92 y en recursos naturales el 39. O sea, el mejor calificado sigue siendo el tema de naturaleza, ¿no? Y cultura, por la dotación que tenemos. Pero vuelve el tema, cuando uno tiene la naturaleza y la cultura, hasta ahí no ha invertido un peso. Nada, eso nos lo dio la vida, Dios, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Esto es lo que requiere la inversión, ¿no? El talento humano, el conocimiento, el mejoramiento, ¿no? Entonces, un poco seguimos compitiendo con lo mismo. Bien, se desconfiguró esto. Pero bueno, vemos que también Colombia frente al año 2009 ha venido bajando en su competitividad turística. Les estoy haciendo la tarea a unos compañeros míos, ¿cierto? Colombia ha venido bajando en competitividad turística, pasando del 72 al lugar 77 entre 139 países. Y vemos que la mayoría, pues también hay unos que han cambiado de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, México, que está en el lugar 51, pasa al lugar 43. México es sorprendente, a pesar de que tiene un problema de seguridad muy complicado, ellos no se dan tan duro como nosotros, ¿no? Aquí uno prende la televisión y si uno está en un hotel y viene extranjero, le da hasta miedo salir de las cosas que ve tan horrorosas. Allá ellos no se dan tan duro, ¿no? No sé si es que a nosotros nos gusta sufrir o ellos la saben hacer, no sé. Bien, cuando uno mira al desglosar ya pues cómo está el índice de, por ejemplo, en el tema de marco normativo, pues vemos que Colombia en materia de protección y seguridad, entendiendo la seguridad no solo como la seguridad física, ¿no? De tener el policía al lado, sino la seguridad integral, ¿no? Todo el tema de higiene, todo el tema de que si uno para en un parador en carretera no se va a intoxicar, que puede entrar a un baño decente, ¿no? Como pasa en Colombia, ¿cierto? Entonces, aparece calificada con lugar 126 entre 130 en protección y seguridad. Entonces, hay aspectos donde aparece mejor. Bueno, aquí no puse todos, pero mis compañeros que están haciendo el análisis de esos ya nos contarán. Es que yo les dicto a ellos competitividad. Entonces, por ejemplo, aparece muy bien calificada en visas, ¿no? Porque nosotros no le pedimos visa a nadie. Somos el lugar 18 en el mundo. Pero eso está bien, pero los aspectos claves, ¿no? Recuerden que uno como turista lo que busca es dónde comer bien, dónde dormir, así como cuando uno es estudiante lo más importante es dónde se sienta, ¿no? Si está confortable puede hasta echarse el motoso, ¿cierto? O si no, eso es lo mismo, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no? El tema de higiene, de seguridad se vuelve importante. En cuanto a infraestructura, en el otro índice aparece Colombia también con 120 entre 139 en infraestructura del transporte terrestre. Si bien ese transporte terrestre es bueno, pues comparativamente con algunos, pero frente a la competencia, ¿no? Aquí tenemos un problema de puntualidad horrible, ¿no? O sea, cada uno le dice, sale el tour a las 7 de la mañana, es a las 7 de la mañana, ¿no? Para el turista. Aquí no. Ni yo llegué temprano, o sea, es una cosa así, es un problema. Y también en muchos destinos el turista percibe, por ejemplo, por temas de tráfico, que es complejo, sobre todo en Bogotá, ¿no? Es complejo la movilización. Bien. Solo aparecemos bien calificados en materia de recursos naturales y culturales, como el puesto 24 a nivel mundial, en este punto primordial allí. Y respecto a la afinidad de viajes y el turismo, es decir, si el país está afín a las tendencias del viaje y del turismo, aparece solamente en el país, en el lugar 93 a 67 lugares, por ejemplo, de nuestro principal competidor, que es Costa Rica.
¿sí? O sea, hay una diferencia enorme. Un país chiquitico, porque Costa Rica de verdad es un país pequeñito, ¿cierto? Solamente la ciudad, que es súper chiquita, o sea, no es como una mega ciudad como es Bogotá, pero pues tiene una mejor forma de competir, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Entonces, ya viendo qué tenemos, ¿no? Cuál es nuestra demanda y cuál es nuestra oferta y cómo nos están midiendo, pues cuál es la estrategia que Colombia ha hecho como destino turístico. Pues primero, la gran meta, que es la que se ha puesto el gobierno nacional para el 2014, es lograr, que tiene que ver con el título de la charla, que es lograr convertir a Colombia como un destino de clase mundial, pues tiene que ver precisamente con lograr recibir 4 millones de visitantes extranjeros, seguir incrementando las demandas de turismo, recibir 4 millones en ingresos de divisas al año, dinamizar el mercado interno, seguir dándole fuerte al turismo doméstico. El turismo doméstico es muy importante, ¿no? Aquí hablamos del contexto internacional, pero el turismo doméstico es muy importante, no lo podemos olvidar. Y por supuesto incrementar la productividad de las empresas turísticas. Es como los 3 ejes que plantea esta estrategia. Para eso hay una política que se llama competitividad, el desafío para alcanzar un turismo de clase mundial, y tiene que ver pues precisamente con los aspectos cruciales que ya hemos hablado, ¿no? Con mejorar la sostenibilidad, con mejorar calidad y formalización de los servicios turísticos. La mayoría de los destinos prestan servicios de manera informal. Organizar a los distintos actores que tienen que ver en materia de seguridad, higiene, salubridad. Fortalecer el talento humano del turismo, en eso estamos, ¿no? Hacer cooperación pública-privada para infraestructura y todos los temas de facilitación, es decir, volvernos un país amigable para el turismo, porque a veces somos difíciles para el turismo. ¿Cuál ha sido el enfoque entonces? Un poco ya lo he dicho. Es enfocarnos en lo que sabemos hacer bien, que es vender sol y playa, que es nuestro producto estrella. Acuérdense de la matriz esta Boston Consulting Group, ¿cierto? De que habla cuáles son los productos de estrella, las vacas, los perros, ¿no? Y los interrogantes. Entonces digamos que a partir de esos análisis que vimos, ¿no? De dónde se ubica la oferta, cuáles son, es decir, es aprovechar nuestro producto estrella, que es sol y playa, y empezar a desarrollar potenciales grandes en naturaleza, cultura, salud, turismo náutico, y me olvidó una ahí, que es el turismo de eventos. Y vamos a ver un poquito de eso, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo pues nuestra estrella, que es el producto de sol y playa, está concentrada realmente en 3 destinos importantes, que son Cartagena, San Andrés y Santa Marta, y estamos desaprovechando el Pacífico entero, ¿no? Siendo que el Pacífico es mucho más largo, ¿no? Tiene 2.188 kilómetros en el Pacífico. No hay una propuesta, digamos, desde el país para desarrollar el Pacífico de una forma coherente, ¿no? Teniendo la posibilidad. ¿Qué se ve? ¿No? O sea, en algunos destinos puntuales en el Pacífico, pues ya lo sabemos, pero recordémoslo: Malpelo, que es uno de los grandes centros de buceo aspiracional, ¿no? Es decir, si uno como buceador quisiera algún día hacer su graduación, hay que ir a Malpelo, ¿no? Es como el destino donde hay que ir. Nosotros, como de pronto no estamos en ese negocio, no lo sabemos, pero en ese segmento uno querrá ir al estadio del, no sé, al Santiago Bernabéu del Real Madrid o al del Barça, no sé. Para uno son aspiraciones distintas. Para el buceador, Malpelo es como el top, ¿no? Asimismo, Nuquí, Bahía Málaga y Bahía Solano, ¿no? Que son sitios para observación de ballenas. ¿Qué pasa con Sol y Playa? Sol y Playa es un producto en decadencia. Nosotros, honestamente, no tenemos las mejores playas de América Latina. Y quizás una de las más malitas del Caribe, pero es lo que vendemos. Entonces ahí hay una contrariedad interesante. Si bien nuestras playas no son las mejores, son lo que más se vende, pero eso hasta cuándo dura, ¿no? Las playas nuestras no son buenas y tienen un problema de agotamiento, de deterioro. Fue un producto que es pues muy activo hasta los años 90 del siglo XX, pero viene en franco deterioro. Problemáticas, ¿no? Ya las sabemos, ¿no? Contaminación de las aguas,
O sea, los turistas, uno paga $1000 para venirse desde Argentina, venirse a una playa llena de carbón. Hay problemas de los usos, o sea, no se articula lo portuario con lo turístico. Hay erosión en la línea de costa. Los que conocen, por ejemplo, Coveñas se han dado cuenta que el mar se está comiendo la playa. Los predios que están ubicados en la línea de costa, pues también todos están invadidos. O sea, eso es irónico, ¿no? Vivimos de esto, pero no lo cuidamos. Bien, hay un déficit de infraestructura general, o sea, nosotros los salvavidas los vemos en televisión, porque en Guardianes de la Bahía, los que veíamos eso, porque acá no existen, o sea, acá no existen los salvavidas, no existen. Entonces, en temporada alta la señalización es nula, un trapo verde o rojo. O sea, ¿eso qué es? ¿Verdad? Bien. Entonces, la vigilancia, el aseo, la salubridad en las playas, pues cero. Hay desde manicure hasta tráfico de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, microtráfico de droga, una cantidad de situaciones que se dan en las playas. Entonces, vivimos del producto de playa, pues no lo cuidamos. Nos da otro gran potencial, ¿no? Que es el producto cultura. Y ahí, pues digamos que en torno al turismo cultural, Colombia tendría una gran potencialidad para hacer un desarrollo interesante de sus productos. Y hay un poco la oferta, ¿no? Hay 45 sitios, 45 centros históricos en 16 departamentos en el país declarados, ¿no? Que tienen algo que decir y que contar. 1.778 bienes de interés cultural, 27 del patrimonio inmaterial y así, ¿no? En la categoría de patrimonios de la humanidad, que es como lo que más resalta, digamos que es como lo más singular, tenemos 14 declaratorias, ¿no? 7 que son muy importantes en la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, muchos desconocidos hasta por nosotros mismos, ¿no? Cartagena, Parque Catíos, Monpós, Bolívar, San Agustín y Tierra Adentro, Malpelo y el paisaje cultural cafetero, que es el más reciente. Bien. 7 obras maestras del patrimonio inmaterial de la humanidad, que son los carnavales. Si Colombia es rica en algo más que en su cultura monumental, ¿no? Esto no es Perú, México, las pirámides, es rica en esto, en lo inmaterial, en la gastronomía, en las fiestas, en las 380 fiestas que tenemos en Colombia todos los días, ¿cierto? Todos los días hay fiesta. Pero hay unas muy importantes, ¿no? Carnaval de Barranquilla, las procesiones de Semana Santa de Popayán, otra vez el Cauca, el espacio San Basilio Cultural de Palenque, el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, los cantos de marimba, que vinimos a conocer con Chucky Uptown antes, ¿no? Y bueno, y 2 ciudades creativas declaradas también por la UNESCO, que son Popayán, otra vez el Cauca, por su gastronomía, y Bogotá. Bogotá es ciudad creativa de la música declarada por la UNESCO, por su compromiso con la música. Y nosotros no valoramos eso. ¿Ven? ¿Ustedes sabían que Bogotá era ciudad declarada? ¿Ven? Bien, listo. 13 regiones tienen potencialidad para el turismo cultural. ¿Qué problemáticas hay allí? Y una puntual es la preservación del patrimonio. El patrimonio cultural, digamos, no hay recursos para preservarlo, se está perdiendo, tanto desde el punto de vista material como inmaterial. No hay facilidad de articularlo al turismo. Los del turismo no entendemos esto, no nos dialogamos con el sector cultural, y los del sector cultural no nos quieren ni ver, ¿no? Porque dicen que nosotros le vamos a llevar turistas que van a destruir su patrimonio. O sea, es un diálogo como roto allí. Y hay pues todos unos problemas de infraestructura, de identificación de cadenas productivas y las deficiencias de articular estas dos políticas de turismo y de cultura. En cuanto al turismo de naturaleza, que es otro de los sectores de clase mundial establecido por el Ministerio, se entiende que pues, el turismo de naturaleza es la gran potencialidad de Colombia. Lo vemos, el 33% de las regiones decían que tenían esa potencialidad. Y comprende el turismo de naturaleza, pues conceptualmente comprende el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, ¿no? Es que a veces se nos enredan esas cosas. Entonces, los que aparecen aquí como en morado claro son donde tenemos potencialidades. Los otros, a pesar de que son potencialidades,
a veces están mal organizados, ¿no? Hay muchas ofertas de turismo de aventura que son riesgosas. Y los operadores, ustedes cuando sean más adelante operadores, agentes de viajes, uno no puede someter a un riesgo a un turista porque le cae toda la operación, ¿sí? Bien, entonces, recordemos, tenemos 53 parques nacionales, de los cuales 26 tienen vocación ecoturística, y los grandes sitios, así como de gran importancia, son Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Tayrona, que es la joya de la corona porque combina sol y playa y naturaleza, la Amazonía, particularmente Amacayacu, Caño Cristales en el Meta, y la Guajira. Sin embargo, estos destinos para la oferta internacional pues están fuera porque tienen toda una sensación de riesgo muy grande para los operadores. Además que no consigue uno transporte, bueno, es una locura, no sé quién conoce La Guajira, pero ir a La Guajira es terrible, o sea, es maravilloso como experiencia, no me oponiga, pero o sea, es La Guajira, por ejemplo, si uno no va en una 4x4, en unos requerimientos, es muy complicado, entonces ahí va. Bien, en materia de avistamiento de aves, que es otro de los grandes productos que podría tener el país, hay unos hotspots, o sea, unos lugares donde se puede observar las aves. Uno de esos está muy cerca de esta universidad en Bogotá, que es el Parque Santa María del Lago, donde se ve esta ave, ¿no? Que son las tinguas, ¿cierto? Es el humedal mejor conservado de Bogotá, está allí. Los invito a que lo conozcan, es un sitio mundial, ¿no? O sea, importancia mundial. Entonces son Sierra Nevada de Santa Marta, por toda la diversidad climática tiene esas posibilidades, Antioquia, Bogotá, Santander y el Valle del Magdalena, y por supuesto todo lo que es el Pacífico y el piedemonte andino y llanero, pues tiene unas posibilidades interesantes para estos productos, pero pues son inaccesibles, o sea, están ahí en potencialidad. Para avistamiento de ballenas, que es otra también tendencia interesante, básicamente se ha concentrado en lo que es en el Pacífico y algunos en el Parque Gorgona y recientemente en Bahía Málaga, ¿no? Para el turismo rural, pues hay dos apuestas grandes allí, básicamente son el eje cafetero y Antioquia, que tienen pues como los de mayor desarrollo. Recordemos que los países han desarrollado esto también porque les gusta la cultura del pueblear, ¿no? Del de ir a la finca, de no hay qué. Bien. En el centro del país también, sobre todo en Boyacá, en el eje de Villa de Leyva, por eso puse esa foto, no, eso no es Argentina, ¿no? Esos son los viñedos del Marqués de Villa de Leyva, que es una propuesta de agroturismo interesante, ¿no? De ir a conocer el vino que se produce en el trópico. Ese tipo de cosas son las que son diferentes y llaman la atención. Bien, en pesca deportiva, pues también el Bichada tiene unos lugares más interesantes, que es, se me olvidó, el Parque Tuparro, ¿no? Que tiene uno de los sitios especializados para este aspecto. Y por supuesto, pues Guainía y Chocó, pero pues no llega ni el avión. No me digan si llega, pero con unas frecuencias distintas y los costos son carísimos, ¿no? O sea, es que ir al Amazonas vale casi 2 millones de pesos. Entonces, si sale más barato venir de Argentina a Cartagena, pues, ¿cómo empaqueta uno? Ustedes que son expertos en eso, ¿cómo hace uno los costos para eso? Bien, en turismo de aventura, pues obviamente el líder es Santander, con algunas actividades puntuales, y en buceo, pues Providencia, San Andrés y Los Cayos, mientras existan, mientras seamos nuestros, y por supuesto Malpelo en el Pacífico, como ya lo había dicho, que es declarado Patrimonio de la Humanidad. En algunas otras zonas también para turismo de aventura, pues ya son actividades asociadas, como son el rappel, rafting, el downhill o ciclomontañismo, hasta el paracaidismo, que se desarrolla en distintas partes del país. Estas son las ofertas que yo digo que son dispersas y que son muy riesgosas, ¿no? Que tiene que empezar uno como gestor de turismo, empezar a minimizar esos riesgos y a trabajar bajo parámetros de estandarización, ¿no? Recordemos que la ley 1558-2012, la reciente, hace obligatorias, por ejemplo, todas las normas de turismo de aventura de estos deportes, las hace obligatorias. Otra oferta que es interesante es el turismo náutico. Colombia tiene
pues el área más grande sobre el Caribe, de todo el Caribe, pertenece a Colombia, y todos los cruceros y todos los veleros pasan por Colombia, ¿no? Pero pasan, ¿no? O sea, no atracan. Ahí hay una gran posibilidad en buscar muchos más flujos de cruceros, pero también de veleros. No sé si alguien practica acá velerismo, pero ese es un segmento de altísimo gasto y también de un sentido de aventura, ¿no? Y de particular interés, ¿no? Son personas que se pueden ir a dar perfectamente la vuelta al mundo en un navío, o van de Bahamas a Panamá, a Cuba, y ellos van, ¿no? Vienen a Panamá, pero no pasan a Cartagena, no están ahí. Tenemos que hacer una serie de trabajos, y digamos que ahí viene Santa Marta. En el 2011 fue el segundo polo náutico de atracción. El primero, por supuesto, es Cartagena. Recibió 574 veleros que vienen allí. El turismo náutico no solamente para los mares, ¿no? Recordemos que Cundinamarca es un departamento que tiene muchos embalses y hay clubes náuticos y cosas, pero ahí están, ¿no? Bien, entonces hay que pasar de la potencialidad a la realidad. Efectivamente, muchos también de aspectos de estos van del turismo náutico, se mueven entre Bonaire, Curazao, que son los que mueven más o menos el 25% de estos tráficos, pero pues todos pasan por ahí, ¿no? Pasan por La Guajira, pasan por Santa Marta, pero pocos. Realmente los que vienen a Colombia vienen es a cargar dotaciones de alimentos y ya. Turismo de salud, que es uno de los donde realmente Colombia tiene posibilidades serias de competir, que para información de todos pues tiene 4 categorías básicas, ¿no? Uno que es medicina curativa, es decir, que yo vengo a curarme de algo; medicina preventiva, que yo vengo a hacerme el tratamiento de algo; medicina estética y de bienestar, medicina estética, que es el hacerme transformación; y el de bienestar, que es el de estar bien, ¿no? De buscar el equilibrio entre el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que se espera en la meta que plantea allí es recibir 2.8 millones de turistas para el año 2032 por motivos puntuales de turismo de salud. Allí lo que hay que ver es que la medicina de Colombia es buena, sobre todo en Bogotá, que tiene una infraestructura muy buena y también unos profesionales excelentes, y digamos tiene una ventaja de calidad frente a precio interesante, sobre todo en algunas regiones como Estados Unidos y Europa. Y eso también, digamos, para nuestros colombianos en el exterior, que mandarse calzar una muela es terriblemente caro, es una posibilidad. Es mejor venir a Colombia, hacer ese tratamiento y irse con toda la familia a Cartagena. Sale más barato. Entonces digamos que la relación es de 7-1. Por eso la mayoría de los pacientes provienen de Estados Unidos, de España, Panamá y México. ¿Y a dónde van? A Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga. Medellín está trabajando fuertemente eso para el tema de cirugía estética, Cali también. Pero esto se mueve mucho, es un mercado de voz a voz, ¿no? Es que, oye, ¿dónde te hiciste esto? Entonces, no, en Bogotá. Entonces, ¿y por cómo quedó así? ¿Y los dientes dónde fueron? Tal, no, que en Cali, entonces chulo. Pero este se mueve mucho, es en voz a voz, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros los gestores del turismo? En trabajar con el sector salud. Entonces necesitamos médicos, enfermeras que hablen inglés. Necesitamos personas de que si yo vengo con él, se hace su tratamiento, pero entonces yo no me puedo quedar ahí en la clínica todo el día. Tiene que haber una oferta para mí turística, ¿cierto? Mientras él se hace lo que se tenga que hacer, ¿no? ¿Cuál es el motivo de cirugía que más se prefiere? Sorpréndanse, no es la estética, es la cardiovascular y la bariátrica, ¿no? La reducción de la obesidad, ¿no? Entonces, esa es interesante aquí. Otro segmento, porque ya estamos mal de tiempo, el turismo MICE, que es el turismo de eventos, que es Meeting, Incentive, Congress and Events. Esa es la sigla, no es el turismo de ratones, ¿no? MICE, turismo de eventos. Colombia ha sido la sorpresa también turística en materia de eventos.
realmente el país volvió a aparecer dentro de los rankings internacionales, que es del de la ICA, de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones de América, y el país ocupa el puesto 34 con 95 eventos internacionales captados en 2011. Nosotros tampoco lo vemos, pero la ciudad que más capta eventos en Colombia es Bogotá. No es Cartagena, es Bogotá. Bogotá, porque tiene las facilidades, los centros de convenciones para hacerlos y la hotelería para ese sector. Además, Bogotá está de moda, ¿no? Es un destino interesante, sobre todo para todo este tipo de cumbres, porque además hay un segmento muy interesante de la logística de los OPC, ¿no? Los traductores, los organizadores profesionales de correo de convenciones, todo eso está aquí, todo eso está acá. En otras partes de Colombia es difícil hacerlo. Y por fin Colombia, pues, y Bogotá aparecieron en el ranking de las principales 50 ciudades del mundo como lugar de eventos. Ahí viene pues todo un reto en que hay muchos centros de convenciones, digamos, hay pocos centros de convenciones y algunos no son tan buenos, ¿no? Hay algunas ciudades que no tienen una infraestructura desarrollada para este segmento, o se les puede volver más bien es como tipo elefante blanco, ¿no? Una infraestructura grandísima que después no saben cómo llenar. Ejemplo, el eje cafetero, no sé si alguien conoce el centro de convenciones de Armenia, divino, pero terminó para fiestas de 15, ¿no? Y los eventos acá, estamos hablando, son eventos sociales y son al margen, pero cuando uno desarrolla un centro de convenciones, uno lo proyecta para eventos de clase mundial, ¿no? Entonces, esos son más o menos los centros que hay en distintas partes de Colombia, y hay que pensar en que también se requiere la oferta hotelera complementaria y de todo lo demás. Todos los demás que están asociados a la cadena. Bien, ¿qué más hay que hacer allí? Pues, ¿qué problemáticas hay? Que, como les decía, la capacidad instalada para realizar convenciones y eventos está concentrada en pocas ciudades de Colombia, ¿no? O sea, son las mismas siempre. Hay algunas que están saliendo de contexto. Ejemplo, Paipa. Paipa en mis épocas era famosísima. Todo el mundo decía va Paipa. Ahora yo no sé qué pasó con Paipa. Ustedes saben, yo no sé. Paipa desapareció del mercado. O sea, la gente no está yendo a Paipa, todo lo hacen aquí en Bogotá. No sé. Bien. Obviamente, como les decía, falta desarrollar los servicios conexos competitivos a la cadena de valor del turismo de convenciones y congresos. Existen lo que son los viajes de extensión, ahí vamos, pero no hay mucho articulación en lo que es pues el aprovechamiento de sitios turísticos, salvo los clásicos, ¿no? Entonces lo mismo, Monserrate y Zipaquirá, pero no hacemos desarrollo de actividades de receptivo enfocadas a congresos y convenciones. Tenemos que seguir trabajando la imagen de Colombia, que a propósito está aquí, no la había mencionado, que es la respuesta es Colombia, la nueva imagen, para todo, ¿no? Para el comercio, la inversión y el turismo, pero por supuesto obviamente para el turismo de congresos y convenciones, que es uno de los motivos más grandes también para venir a Colombia, aparte del de vacaciones. Este es un segmento interesante porque también gasta, ¿no? Y lo bueno de esto es que uno viene obligado, en la mayoría de los casos, como es el turismo de negocios. O sea, a uno le dicen tiene que ir a dictar la conferencia en 1 minuto, si dicen yo voy. ¿Sí? Lo mismo acá, va al congreso de la fábrica tal o de tal cosa que va a ser en tal lado, uno va y de paso descubre la ciudad. Entonces ahí la propuesta nuestra como gestores del turismo es empezar a ese mercado, desarrollar esas capacidades para identificar otras posibilidades. ¿Qué otras estrategias se vienen haciendo? Ya vimos, ¿no? La primera es enfocarnos en lo que sabemos hacer y en los distintos destinos. Aplicar toda una estrategia de buen gobierno que tiene que ver con todo lo de marco regulatorio, desarrollar la infraestructura turística, seguir trabajando en conectividad aérea, marítima y terrestre, los aspectos de productividad empresarial, porque no podemos seguir planteando productos que se quiebren, porque es que esto es muy fácil, ¿no? Uno dice, sí, vamos a hacer turismo cultural. ¿Y dónde están los turistas, no? Aquí hay una propuesta también interesante de que las empresas tienen que volverse productivas y competitivas. Así como mismo también los productos y los destinos. Hay que dialogar más entre lo que es la oferta y la demanda. A veces desarrollamos cosas que no tienen demanda.
o a veces nuestra oferta está desaprovechada y alguien sí quiere, pero no lo hemos podido articular. Seguir trabajando fuertemente en promoción y mercadeo y en desarrollar estudios e investigaciones para el sector. Los estudios son importantes para también saber en qué estamos. Aquí no investigamos el mercado, entonces no sabemos qué le gusta a los argentinos, qué le gusta a los ecuatorianos. Intuimos, se toman muchas decisiones de intuición. En el turismo pasa mucho eso. La estrategia folleto, ¿no? Entonces hay que hacer, sí, San Agustín, sí, el de folleto. ¿Y qué? El folleto dirigido a quién y por qué y cómo, ¿no? Bien. Resumen, para terminar. Tendencias mundiales favorecen a Colombia. Se debe aprovechar la oportunidad. Si no la aprovechamos ahora, otros la van a aprovechar. Ese momento que estamos viviendo no va a ser por siempre. Hay que aprovecharlo y ya. Todos se están moviendo en eso. Nuestros competidores están moviendo en eso. Recordemos que la meta es llegar a 4 millones de visitantes del extranjero en el 2014. 3.350.000 supuestamente en este año. Vamos a ver. Existen grandes potenciales. La mayoría de gente no es que ni tenga mala imagen de Colombia. No saben dónde es Colombia, qué es Colombia, cómo es. Por eso la gente también se sorprende cuando viene, pero también es que nos falta comunicar. La oferta debe ser más competitiva según los requerimientos de la demanda, o sea, lo escuchar al consumidor. Colombia tiene un plan estratégico que está sustentado en 7 estrategias, 24 programas y 70 acciones. Es un plan de turismo grandísimo que hoy no vamos a ver, pero digamos que resume un poco lo que les he dicho, porque tiene trabajo por segmentos, por destinos, para formación, para capacitación, en fin. Y está el sector público invirtiendo alrededor de 420.000 millones en este cuatrienio. Y lo más interesante es que esto no se puede solo. Eso requiere el compromiso de todos para crear ventajas competitivas. Si queremos ser un destino de clase mundial, tenemos que hacerlo entre todos. Y la educación, como lo hicieron otros países en el mundo, es la clave para lograrlo. En eso estamos, ¿no? En eso estamos. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.